usan para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairós, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairós convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairós, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Buenas tardes, buenos días. Saludamos a todos y todas en este foro que Kairós, en conjuntamente con RUICAI, hemos organizado sobre la educación intercultural y comunitaria. Kairós es un equipo de personas de todo el mundo comprometidas con la transformación de la educación para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas, donde entre otras cosas prevalezca la inclusión, la diversidad como una riqueza y potencial, con una visión de interculturalidad, de enfoque y lógicamente de justicia social. RUICAI es la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de América Latina y el Caribe, y que ha venido desarrollando un importantísimo trabajo, cada una de ellas y como red. Importante mencionar que cuando hablamos de la educación intercultural y comunitaria, estamos hablando de una educación verdaderamente pertinente, pero además con un clarísimo compromiso permanente con la calidad. Pero es igual la educación intercultural y la educación comunitaria. Bueno, sobre eso vamos a abordar hoy esos aspectos con nuestros distinguidos panelistas. Yo solamente quiero hacer una brevísima reflexión. Vivimos en un mundo que tiene un gran desarrollo científico, tecnológico, que tiene grandes capitales, pero concentrados en poquísimas manos. Por supuesto, un acervo enorme de saberes ancestrales en el mundo entero, pero también tenemos amplísimos sectores de la población en condiciones de pobreza, de extrema pobreza, de marginación, un deterioro ambiental alarmante y elevadísimos niveles de intolerancia y violencia con diferentes niveles, expresiones y matices. Y que, entre otras cosas, plantea el enfoque intercultural, el respeto mutuo, tanto que hace falta, el respeto entre todos los seres humanos, indistintamente el lugar geográfico donde se encuentren, el color de su piel, su forma de pensar, su forma de creer, el diálogo horizontal, sustituir el diálogo entre comillas vertical por un diálogo verdaderamente horizontal, donde no hay personas
sectores y en este caso culturas que se consideren con una supremacía sobre las otras, sino un verdadero respeto entre todos y todas. Comprensión mutua y sinergia son aspectos vitales que la sociedad entera necesita y que hace propia la educación intercultural y también comunitaria y que han venido practicando nuestros pueblos y comunidades y que muchas veces en esa lógica homogeneizante ha tratado no solamente de ignorar, sino de menoscabar nuestras propias culturas y tradiciones, nuestras propias cosmovisiones. Desde ese punto de vista, la educación tiene un papel central. Y por eso es que es importante hablar de la educación con calidad en el mundo y comprometernos todos a una educación con calidad. Pero calidad sin pertinencia, al final lo que hace es ensanchar las brechas actuales de injusticia, inequidad y marginación que en el mundo existen. Y efectivamente, cuando hablamos de inclusión y hablamos de las universidades indígenas, interculturales y comunitarias, tienen ese claro vínculo entre calidad y pertinencia. Y por eso son aspectos que incluso, no solamente en el quehacer diario, sino en los procesos de evaluación, de acreditación, de clasificación, vamos a decirlo de alguna manera, en la universidad, debe ser tomado en cuenta clarísimamente como un componente propio de esa diversidad planetaria, diversidad cultural, que hay que verla no como un problema, sino como una extraordinaria riqueza y base fundamental para la sostenibilidad. Pero bueno, son algunas reflexiones nomás, pero hoy además de ver la educación intercultural y la educación comunitaria y la diferencia entre ellas y el potencial y retos entre ellas y de ellas para la sociedad en su conjunto, no solamente para los pueblos y comunidades, tenemos un panel de lujo realmente que va a abordar con mucha propiedad porque lo ha vivido, lo ha practicado y tiene un clarísimo compromiso con este enfoque. Y al final vamos a tener también a una persona que ha jugado históricamente y que tiene un papel de gran trascendencia en el enfoque de la educación con inclusión en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Pero bien, entonces hoy vamos a tener como panelistas a Marcia Mandépora. Marcia Mandépora es una mujer guaraní con una licenciatura en Sociología en la Universidad Mayor de San Simón, con un magíster en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Gestión y Planificación de la Universidad de los Andes. Actualmente es estudiante de doctorado de Estudios Interculturales de Huracán. Huracán es la Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe nicaragüense. Es autora de investigaciones sobre educación intercultural bilingüe, con publicaciones de artículos sobre la revitalización de la lengua guaraní y la interculturalización de la educación superior. Es docente de la Facultad Integral del Chaco, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con sede en Ciudad Camiri. Es asambleísta estatuyente de la autonomía indígena guaraní. Es exrectora de la Universidad Indígena Productiva Boliviana Guaraní y de pueblos de tierras bajas. O sea, una persona con gran experiencia, con gran trayectoria y con gran compromiso. También tendremos con nosotros, bueno, aquí tenemos a Marcia. Bienvenida, Marcia. Un gusto que estés con nosotros debatiendo en este panel. También tendremos con nosotros a Livio Palechor. Livio es exrector de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huaín, del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia, y en la actualidad coordinador pedagógico de esta universidad. Bueno, no dije que Marcia está en Bolivia, ¿verdad? Livio en Colombia. Livio es coordinador general del programa de educación bilingüe intercultural del programa del Consejo Regional Indígena del Cauca. Es representante de las organizaciones indígenas al proyecto de educación intercultural bilingüe y formó parte de la Universidad Indígena Intercultural como integrante del Consejo Académico. Es actualmente coordinador pedagógico de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huaín. Y es importante también que Livio fue uno de los promotores de los que impulsó la creación
de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias RUICAI, y también de la Cátedra Indígena Intercultural, de la cual él fue coordinador. Entonces, también una persona con gran trayectoria, con mucha propiedad y con mucho compromiso. Gracias, Livio, por estar con nosotros desde Colombia. René David Benítez, desde México, es licenciado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco, y de Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios de maestría en Comunicación y Política de la UAM y con doctorado en Ciencias Sociales. Es docente en la Universidad Autónoma de Ciudad de México, en el Instituto Superior Intercultural AYUC. Profesor investigador y presidente del Comité Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, fundador de la Universidad de los Pueblos del Sur, UNISUR, coordinador de la licenciatura en Gobierno de Municipios y Territorios, actualmente secretario académico que ha sido electo en la Asamblea. Se ha dedicado a la investigación en temas relacionados a la cultura, la política, movimientos sociales y pueblo originario. También una persona con gran trayectoria, con gran experiencia y de igual manera con gran compromiso. Gracias, bienvenido, René. Y tendremos también con nosotros a Roberto Villers Auspuro, ingeniero civil, doctor en urbanismo por la Universidad de París de la Sorbona, en Francia. Es un internacionalista, planificador de la educación superior con quien nos hemos encontrado en múltiples sitios, lugares y condiciones. Profesor de carrera de la Universidad Autónoma de Chiapas desde 1982. Ha ocupado diversos cargos en la administración de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, director del Centro de Estudios Indígenas, director general de Planeación, secretario auxiliar de Relación Interinstitucional y coordinador de la Reforma Universitaria. Ha sido director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, vocal y secretario del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana para la Educación Intercultural. Fue coordinador de la Comisión de Internacionalización del Consorcio de Universidades Mexicanas. Fue director general académico de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, conocida como ANUYES, y en ese contexto formó parte de todo el esfuerzo de integración de la educación superior de América Latina y el Caribe, de muchos espacios a nivel regional e internacional. También una persona con gran trayectoria, gran compromiso y gran experiencia. Bienvenido, Roberto. Y nuestra apreciada compatriota de Nicaragua, Alta Hukel. Ella es afrodescendiente, es enfermera de profesión con maestría en salud pública intercultural y especialización en gerencia universitaria. Es rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, conocida como Huracán. Investigador y conferencista internacional en temas de pueblos afrodescendientes e indígenas, universidades comunitarias, interculturales y modelos de salud interculturales. Ha sido merecedora de múltiples premios nacionales e internacionales. También debo decir que fue vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua. Es la coordinadora de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de América Latina y el Caribe, RUICAI. Una persona con gran dinamismo, con gran compromiso, con gran experiencia. Lo conozco personalmente y me honro, pues, digamos, en ser colega, y quiero aprovechar para a Francisco lo voy a presentar cuando vaya a hablar, a nuestro apreciado amigo Francisco Tamariz. Quiero, antes de dar la palabra a nuestros panelistas, saludar en representación de Kairos y el mío propio a los habitantes y pueblos y comunidades de la costa caribe nicaragüense. Un saludo, un abrazo, en especial a la comunidad universitaria de nuestra prestigiosa, altamente comprometida y elevadamente pertinente Huracán, de la cual me honro en tener un doctorado honoris causa. Soy miembro de esa comunidad universitaria. Lo digo con mucha honra. Y por supuesto a todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestra América. Y decirles desde ya que el próximo foro va a ser un foro América Latina y África, de los pueblos y comunidades indígenas. Eso va a ser, y afrodescendiente, va a ser importantes, para que ya lo dejamos ya en preparación. Bueno, vamos ahora a tener la participación de nuestros apreciados panelistas. Van a tener un tiempo máximo de 7 minutos cada uno de ellos. Va a iniciar Marcia, luego sigue Livio, luego René,
nuestra apreciada rectora Alta, y finaliza esta ronda Roberto. Luego vamos a tener una segunda ronda, no más de 3 minutos cada uno, en lo cual pueden ampliar su primera intervención o referirse a lo expresado por cualquiera de los otros panelistas. Y al final vamos a tener el gran placer de tener en conclusiones y un resumen a nuestro apreciado amigo Francisco Tamarit, quien fue, ya lo adelanto y ya lo sabemos todos, coordinador general de la última conferencia regional de educación superior en ocasión del centenario de la reforma de Córdoba, que fue en Córdoba en junio del 2018. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a nuestra apreciada amiga Marcia. Adelante, por favor. Buenos días, muchísimas gracias a todos. Un saludo especial a usted, doctor Telémaco, a la hermana doctora Alta, René, a Livio y todas las personas presentes en este foro. Muy agradecida por este espacio porque considero como una oportunidad para compartir un poco de mis experiencias de vida desde mi cultura, ¿no? Como guaraní. Voy a iniciar con la concepción de la educación desde los pueblos indígenas, ¿no? Desde la concepción de los pueblos indígenas, la educación se adquiere para la vida, ¿no? ¿Y cómo se adquiere la educación? Se adquiere toda la vida, ¿no? No tiene un límite, tampoco tiene un límite de espacio, ¿no? Lo que significa que nunca se deja de adquirir los conocimientos, los saberes, ¿no? Y en este caso tiene, mejor dicho, en este sentido, tiene mucho valor nuestros ancianos, nuestras sabias, ¿no? Pero principalmente nuestras sabias o las mujeres, porque ellas son las que conservan y transmiten de manera natural y permanente nuestros conocimientos, nuestros saberes, ¿no? Entonces, gracias a ellas es que se mantienen nuestros conocimientos, ¿no? Y se siguen transmitiendo. Y creo que eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Ahora, también dónde y cómo se adquieren estos conocimientos. Se adquieren en diferentes espacios, ¿no? Y en diferentes también tiempo, ¿no? También la forma como se adquiere es abierta, ¿verdad? Porque se puede adquirir en contacto con el bosque, con la chacra, en la fiesta, en las asambleas, ¿no? No hay límites, ¿verdad? No existe un horario establecido, ¿no? Entonces, es algo que se aprende en diferentes espacios y en diferentes también ciclos de la vida de las personas, ¿no? Y mediante también diferentes actividades técnicas y tecnológicas que son elaboradas por la propia comunidad, ¿no? Por la propia familia, ¿no? Entonces, de esa manera es que se va construyendo, se va adquiriendo conocimiento en la vida comunitaria, ¿no? ¿Y cómo se aprende? Los niños, los jóvenes aprenden pues escuchando principalmente. Hay que tener la capacidad de escucha y también la capacidad de ver, de observar, ¿no? Y también de hacer, inclusive a través de los juegos, ¿no? Porque desde muy niños ya se empieza a imitar, ¿verdad? Lo que hacen los mayores, ¿verdad? Las personas mayores. Entonces, son esas maneras que se van adquiriendo los conocimientos de manera muy natural. Entonces, por lo tanto, podemos decir que los pueblos indígenas o los sabios son educadores realmente natos, diríamos, ¿no? Así. Y también quiero decir de que es algo
se piensa que esas personas formadas tienen que ser personas muy íntegras, ¿no? No existe una formación o una educación separada o fragmentada, ¿no? La formación, la educación es parte de un todo, ¿no? De un todo, ¿no? Entonces, de esa forma se tiene que entender la educación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó en todo estos tiempos, no? Desde la visión occidental, todos sabemos que el modelo educativo colonizante, castellanizante, se ha intentado anular estos conocimientos, los saberes propios, ¿no? Entonces, al menos en Bolivia se ha luchado muchísimo para que los pueblos indígenas sigan resistiendo y sigan transmitiendo sus conocimientos y saberes propios, ¿no? Y frente a esta situación es que se plantea la educación intercultural, ¿no? La educación intercultural, pues, considerada como una estrategia viable para recuperar y fortalecer los conocimientos y los saberes propios, ¿no? Ahora, principalmente, tenemos que entender que la educación intercultural para los pueblos indígenas no solo tiene que ver con los procesos o con la calidad de los procesos pedagógicos, sino que se constituye más bien una herramienta fundamentalmente política y emancipadora, ¿no? Porque tiene que ver con la defensa de la vida, ¿no? De los derechos colectivos individuales, ¿no? Tiene que ser una educación intercultural que realmente les resuelva los problemas a las comunidades, a los pueblos. La educación intercultural va en ese sentido, ¿no? Como defensor de la vida de los pueblos indígenas, como fuente de resistencia, de pervivencia, ¿no? Entonces, es de ese sentido que se considera la educación intercultural, ¿no? Al menos para los pueblos indígenas de Bolivia, ¿no? Fue la posibilidad para que los pueblos indígenas fuesen reconocidos, valorados y pues como actores principales de la transformación de la educación boliviana. De lo contrario, no se hubiese podido avanzar, ¿no? Pero sin embargo, todavía queda el desafío de superar la idea de que la educación intercultural es referirse solamente a los pueblos indígenas, porque todavía se entiende así, ¿verdad? O muy centrado también en el desarrollo del bilingüismo, ¿no? Entonces no se abre mucha posibilidad para dialogar, para hablar de los conocimientos y saberes propios, ¿no? Entonces, la interculturalidad, bueno, hay que enseñarle, hay que enseñar las lenguas, transmitir las lenguas, ¿no? Pero no se habla sobre el diálogo, la posibilidad de dialogar o entablar comunicación a través de los conocimientos y saberes propios. Se sigue creyendo que los conocimientos, otros conocimientos son conocimientos que tienen mayor validez que nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos se siguen considerando como conocimiento empírico, ¿no? Solamente para la casa o para la comunidad, ¿no? Entonces, creo que ese es el desafío que considero muy importante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es posible pensar y construir, avanzar hacia una educación intercultural que realmente esté o posicionar en espacios de educación, principalmente en la educación superior, creo que es fundamental, porque se sigue entendiendo también que la educación intercultural es para el nivel primario, al menos en Bolivia, es para los niños tienen que aprender, pero no se toca la universidad, ¿no? Claro que algunas universidades públicas convencionales sí tiene a su interior programas, ¿no? Programas de educación intercultural a nivel de posgrado, pero que no tiene mucha incidencia, ¿no? Queda ahí como un programa aislado, pero no tiene no tiene incidencia para nada en la transformación curricular, ¿no? Entonces,
quedan como un programa aislado nada más, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Entonces también queda muy poca esperanza, ¿no? Hay personas al interior también de las universidades convencionales que hacen este trabajo, pero que no son valorados, ¿no? Hacen como experiencia, como voluntad como voluntario muy particular, ¿no? Entonces, creo que ahí va el desafío, ¿no? Aún queda a nivel de discurso, ¿no? Y generalmente yo veo que, por ejemplo, en la educación pública apenas se comienza a hablar de la educación o de la interculturalidad en este caso, pero entendiendo principalmente como para referirse solamente a las culturas indígenas, no como para referirse a la producción de conocimientos, ¿no? O a la valoración de los conocimientos propios, ¿no? Entonces, creo que es un desafío muy importante que tenemos que empezar trabajando, ¿no? Continuar con los trabajos, ¿no? Por otra parte, es necesario ir planteando. En Bolivia se tiene la experiencia que la propuesta educativa inició desde los pueblos indígenas, pero el problema mayor está cuando existe la apropiación de esta propuesta o la enajenación de la propuesta de los pueblos indígenas como política de Estado. Es ahí cuando empieza a tener otras orientaciones, ¿no? Otras lógicas, otras formas de implementar la educación, ¿no? Entonces, creo yo que las experiencias que se tienen como red en universidades indígenas interculturales, creo que es una experiencia concreta que nos está permitiendo ver de que pensar en una institución propia desde los pueblos, con los pueblos, es la única manera de avanzar, ¿no? Porque por ejemplo, yo trabajo en una en una universidad convencional, pero se avanza muy poco, ¿verdad? Se avanza muy poco. Entonces, hay que hacer mucho por avanzar hacia la educación intercultural, ¿no? ¿Por qué es importante considerar a los actores principales, que son los comunarios, los pueblos indígenas? Porque ellos son los que saben qué tipo de personas quieren formar, quieren para su pueblo y saben qué tipo de educación quiere para su comunidad, si es que así lo consideran, porque dependiendo también cómo se va construyendo la categoría de la educación, entendiendo que las escuelas, las universidades en los pueblos indígenas son instituciones ajenas y va a seguir siendo ajena para la comunidad, ¿no? Las escuelas son consideradas ajenas, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Y más aún cuando no existe ni siquiera una conexión con la comunidad, ¿no? Entonces, difícilmente puede existir un proceso de construcción de una educación intercultural cuando no haya esta conexión con la comunidad, o cuando se sigue esperando que la comunidad es la que debe acercarse a la comunidad, mejor dicho, al espacio académico, a la escuela, y es lo que pasa en muchos pueblos, ¿no? Entonces, hay esa separación, ¿no? De las instituciones educativas con la comunidad, ¿no? Entonces ya se considera que los que son poseedores de los conocimientos están en estas instituciones educativas y no así en la comunidad, en las comunidades, ¿no? Entonces, creo que esa es la brecha que hay que superar poco a poco y toca mucho que trabajar, que reflexionar, ¿no? Otra idea que quiero Un minuto. que quiero compartir es cómo ir estableciendo alianzas, ¿no? Alianzas entre instituciones existentes en diferentes países. Y para nosotros es un gran avance la existencia, por ejemplo, de la RUICAI, ¿no? Y es el único espacio que creo que tenemos en este momento para decir nuestro sentimiento, para manifestar nuestro posicionamiento. Y no tenemos otro espacio. Entonces,
es muy oportuno decir esto, de seguir fortaleciendo, de establecer alianza y pues que se convierta realmente en un espacio que nos permita seguir avanzando y un encuentro entre norte y sur, ¿no? Entonces creo que estamos avanzando, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ruicay está de la mano con Kairos también, ¿verdad? Y ustedes son Kairos también. Y estamos compartiendo visiones, compromisos y cosmovisiones. Muy brevemente, la interculturalidad tiene que ser a lo largo de la vida y en todos los niveles educativos, no como lo decía Marcia, que se ha visto como solamente para la educación primaria, es a lo largo de la vida y además en la comunidad también, y entendiendo algunas cosas que ahora se están valorando, pero no se le da a eso que ha sido una práctica tradicional como escuchar, ver, hacer, observar, incluso a los juegos, que ahora se le llama gamificación. Es una práctica que ha habido, ¿verdad? Aprender también de los juegos, pero ahora ya en términos, se usa un término técnico, digamos. Pero bien, y efectivamente la educación intercultural como una educación emancipadora, una educación como esencia de la vida. Pero bueno, voy a dar la palabra ahora, gracias, apreciada Marcia, a nuestro amigo Livio ahora. Micrófono, por favor. Ya, muchas gracias. Saludar a toda la mesa coordinadora, a mi amigo Telemaco en la moderación, a los compañeros panelistas y a toda la audiencia de este gran evento. Apoyarme en la primera parte que planteó Marcia en términos de la concepción de educación desde, con y para la comunidad, como lo planteé hace unas semanas en el anterior encuentro. Que para el caso nuestro en Colombia, a ese proceso desde con y para, es lo que le llamamos nosotros educación propia, y que es prácticamente el eje fundamental del sistema educativo indígena propio que tenemos en Colombia, y que por supuesto lo llevamos, lo vivimos en la cotidianidad, en tanto nosotros fuimos los gestores de este nuevo sistema de educación en Colombia. En esa medida es darle la importancia que tiene la familia, todo su papel de formación, de educación propia, y la actividad, porque es este quehacer educativo el que permite, el que garantiza la identidad de los pueblos y los procesos culturales. En la medida que garantice la identidad y la cultura de los pueblos, se puede pensar en garantizar de esa manera la diversidad cultural. Porque como estamos en un contexto globalizante, donde los programas, los currículos, todos estos procesos de formación vienen establecidos desde arriba, sin tener en cuenta las familias, las comunidades en su diversidad. Entonces, eso no permite la construcción de un proceso intercultural. Es decir, con esto, para insistir un poco en el hecho de que, con fundamento en la autonomía de los pueblos, de las comunidades, deben ser estos y estar los llamados a construcción de políticas educativas. Es decir, nosotros no hemos podido plantear una educación distinta si no establecemos unas políticas distintas que finalmente, para el caso colombiano, fue conocido en el sistema propio. Porque si no es una política que sale, vuelvo y repito, desde los pueblos, desde las comunidades, la interculturalidad seguirá siendo un discurso. En esa medida, cuando nosotros trabajamos desde la educación propia, desde es que permitimos
la interculturalización de la educación, pero más que ese proceso de interculturalizar la educación, interculturalizar el Estado, porque se hace necesario para una nueva educación interculturalizar los estados. Si nosotros logramos a través de proceso educativo en una interculturalización del Estado, estaríamos haciendo una nueva construcción. Ahí, si nosotros logramos decidir ese Estado, el modelo que finalmente plantea Montesquieu con un gobierno, si nosotros logramos en una interculturalización de ese Estado con el modelo, con la división de poderes nuestro prácticamente, son dictaduras dentro de un, esto llaman democracia, pero en últimas funciona de esa manera, lo que significa que debemos entonces empezar desde abajo en una construcción. Con la división de poderes no existe. Lo que existe en el Estado, dictaduras dentro de una, de esa manera, realmente exista la interculturalidad en que debemos entonces que realmente exista la interculturalidad. Elementos que estoy planteando, quiero significar que la interculturalidad no es un hecho terminado, sino que es una práctica, es un ejercicio en construcción, que seguramente llevaremos muchos años, pero que para esto es fundamental todos unos procesos de organización, no solamente del sector educativo como tal, sino con la participación de las comunidades, de los pueblos, de nuestras autoridades y en general de toda la sociedad, para que realmente podamos tener una educación diversa y no globalizada como la tenemos en este momento. Muchas gracias. Un micrófono, Telémaco. Perdón. Entonces, Livio ha enfatizado en algo que es clave en el quehacer integral, que es desde, con y para la comunidad. Y quiero decir, Livio, que nosotros como Kairos asumimos plenamente eso y lo hemos ya incorporado, ¿verdad? Desde, con y para, ¿verdad? Eso es vital. La otra cosa que también no se puede pensar en una educación intercultural y por ende pertinente si no se trabaja desde con y la familia, desde con y la comunidad, sino que viene impuesta verticalmente y hay veces que ni siquiera de los países, sino internacionalmente. Y eso hace falta también, digamos, hacer un enfoque intercultural de los mismos organismos internacionales y también de los estados, entendiendo que la sociedad en su conjunto y sus instituciones y organizaciones deben tener un enfoque intercultural como un proceso dinámico, que también no es un proceso terminado, sino un proceso dinámico. Gracias, Livio, y doy ahora la palabra a nuestro apreciado amigo René David, desde México. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, saludar a todos los compañeros, hermanos, panelistas, ¿no? Y agradecer, por supuesto, la invitación a participar en este espacio, ¿no? Que siempre son importantes, sobre todo por las cosas que uno puede no solo compartir, sino sobre todo aprender. Yo un poco retomando lo que ya Marcia, ¿no? Livio, pusieron sobre la mesa, quisiera agregar algunos elementos que desde mi experiencia o de nuestra experiencia en la Universidad de los Pueblos del Sur, en el estado de Guerrero, hemos tenido respecto a estos temas de la educación intercultural y la educación comunitaria, ¿no? Un poco haciendo una correlación, ¿no? Con también los hermanos de Kairos, ¿no? De los que ahora ya formamos parte. Quiero hacer una distinción justamente de esta diferenciación entre la educación intercultural y la educación comunitaria, ¿no? Desde nuestra perspectiva, la educación comunitaria pertenece más a eso que justamente en este contexto en el que surge la palabra Kairos,
aparece para nombrar a ese tiempo de mucha más larga duración, ¿no? Y que es la noción de cronos. Creo que la educación comunitaria, justamente como lo comentaba Livio y como lo comentaba Marcia, pertenece justo a esta dimensión de cronos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una educación integral, de una educación permanente, ¿no? Y sobre todo de una especie de diálogo permanente con nosotros mismos, es decir, con lo que somos como comunidades, con lo que somos como historia, con lo que somos como pueblos, es decir, es ese espacio permanente de autorreflexión o un diálogo reflexivo, si queremos verlo de esa manera, en el que reproducimos lo que somos, en el que proyectamos hacia las futuras generaciones justamente esto que somos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con un cúmulo de conocimientos y saberes ancestrales, ¿no? Que han permitido a nuestras comunidades sobrevivir y sobre todo resistir los embates de los imperios, las invasiones, los intentos de asimilación, de extinción, las políticas nacionales, ¿no? O nacionalistas que han pretendido borrar o marginalizar las distintas culturas y diversidades étnicas, culturales y hasta lingüísticas, ¿no? Es decir, la educación comunitaria precisamente nos ha permitido eso, nos ha permitido la sobrevivencia, nos ha permitido la permanencia y sobre todo nos ha permitido esta transmisión de saberes y conocimientos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con estas técnicas, con estos saberes vinculados con la producción de alimentos, que tiene que ver con el conocimiento del medio ambiente, que tiene que ver con la forma en cómo nos concebimos culturalmente como seres humanos, cómo concebimos a la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo cómo nos relacionamos con ella y cuál es nuestro lugar en el mundo frente a esa naturaleza, que por supuesto es sumamente distinta de la forma en cómo otras matrices de conocimiento conciben esa relación con la naturaleza, que es mucho más instrumental, mucho más pues de carácter capitalista, ¿no? Extractivista. Es decir, las formas culturales de las que provenimos tienen una dimensión distinta que justo ahora en estas últimas décadas se ha puesto de relieve y se le ha puesto mucha atención porque resulta ser mucho más amigable con la naturaleza, es decir, representa un verdadero equilibrio con estas formas, a estas formas pues occidentales, como se le han denominado, de relación con la naturaleza, inclusive de concebirse como culturas o como colectividades frente al mundo y frente a la naturaleza. La noción de educación intercultural, desde esta perspectiva, pertenecería al tiempo del kairos, ¿no? O al kairos, es decir, a ese aquí y ahora, por decirlo de alguna manera, ese momento coyuntural en el que particularmente en los años 90 implosionó en todo el continente la voz de los pueblos indígenas, ¿no? De los pueblos originarios, porque también estamos hablando de los hermanos afrodescendientes. Es decir, mientras la educación comunitaria es un diálogo más interno, es una especie de diálogo reflexivo con nosotros mismos, la noción de educación intercultural tiene que ver con un diálogo con el otro, ¿no? Con el distinto y con el que durante mucho tiempo había negado nuestra existencia. Es decir, había negado la posibilidad de la existencia de otras matrices de conocimiento, de otras formas de entender el mundo, de otras formas de entender lo humano, y que había intentado hegemonizar justamente a través de esta pretendida idea de la universalidad, ¿no? El conocimiento o los conocimientos y los saberes, ¿no? Y que los había tratado de imponer como dominantes. Entonces, desde esta perspectiva, la educación intercultural nos abrió el panorama y abrió el panorama de discusión y nos dio prácticamente el derecho a ser reconocidos en nuestra diferencia y en nuestra otredad. Es decir, en ese sentido, la interculturalidad es una apuesta política que tiene que ver justamente con el diálogo con el otro y que, como bien decía Livio, se está construyendo. Es decir, estamos construyendo esas pautas en las que estamos buscando que se nos reconozca una condición de igualdad, es decir, de construcción de una equidad epistémica, es decir, no solo una condición de igualdad en términos de dignidad humana, sino también en dignidad en cuestión de conocimientos y saberes. Es decir, que nuestros conocimientos y saberes, esos conocimientos y saberes que han permitido nuestra sobrevivencia a lo largo de tantos siglos y que han permitido también estos parámetros de resistencia, sean considerados en el mismo nivel que esos conocimientos y esos saberes construidos a partir
de la ciencia positiva, ¿no? O del racionalismo científico. Entonces, la interculturalidad es eso, desde esta perspectiva, es decir, es una apuesta, ¿no? Por conseguir la igualdad absoluta, ¿no? Es decir, por conseguir una igualdad no relativa y no de orden jurídico. Por ejemplo, en el caso de México, la interculturalidad todavía en muchos espacios se sigue pensando solamente para los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, en la Secretaría de Educación Pública se tiene una subsecretaría de Educación Intercultural, ¿no? Que se encarga de las universidades interculturales, que está enfocada solamente para los pueblos indígenas. Pero no hay una lógica que opere transversalmente, la lógica intercultural en todas las universidades. Entonces, eso también es una falencia y es, por supuesto, parte de la lucha que estamos emprendiendo, ¿no? Desde UNISUR, ¿no? De la mano, por supuesto, con la RUICA y ahora con Kairos. Es decir, esta cuestión de la transversalidad de lo intercultural, que es una apuesta política, no solamente por una cuestión de reconocimiento, ¿no? En términos de igualdad, porque para lograr este reconocimiento en términos de igualdad necesitamos develar justamente las estructuras de poder y necesitamos justamente, digamos, desnudar esas relaciones que han puesto a nuestras comunidades y a nuestros pueblos en una situación de desventaja, ¿no? Que nos han puesto en una situación de marginalidad y evidentemente de educación de segunda o de tercera, como decía Marcia, ¿no? Es decir, una educación, pues eso, una educación para indios y para negros, ¿no? Como muchas veces en México se dice, ¿no? Esta cuestión que está atravesada por un entramado racista, ¿no? Y que en el caso de México, como muchos países de América Latina, se viene arrastrando prácticamente desde la época de la colonia, ¿no? Cuando se hablaba de las castas, ¿no? Y del lugar que cada sector de la sociedad, de acuerdo a su color de piel, debería ocupar en la sociedad. Entonces eso se sigue reproduciendo y es algo que venimos arrastrando porque justamente se expresa en términos de la educación. Es decir, la educación intercultural es para los pueblos indios, la educación intercultural es para los pueblos afromexicanos en el caso de nuestro país, ¿no? Pero no hay una lógica que intente o que esté pensando justamente en transversalizar esta lógica o esta noción a todos los ámbitos de la educación, ya no solo universitaria, sino desde la educación básica, ¿no? Entonces, yo pondría, digamos, estos dos elementos justamente de esta distinción entre la educación intercultural más como una apuesta política, ¿no? Más como ubicada en esta esfera del Kairos, mientras que la educación comunitaria en esta dimensión de Cronos, ¿no? Es decir, de mucho más largo alcance, mucho más permanente, pero sobre todo más enfocada también a una especie más interna, ¿no? Más reflexiva y sobre todo, pues eso, o sea, vinculada con procesos históricos comunitarios, ¿no? Y eso es lo que pondría, digamos, para iniciar, ¿no? Y tratar de abrir un poco el foro. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Bueno, importante la clarificación de diferencia entre la educación comunitaria y la educación intercultural. Como claramente lo ha hecho René, la parte de la educación comunitaria se refiere más a la parte interna y que incluso ha permitido una resistencia histórica, digamos así, ¿verdad? Y que tiene elementos de la autorreflexión, de la transmisión de saberes y conocimientos, de la relación con la naturaleza, desde una lógica no extractivista, sino de conservación mutua. Conservar la naturaleza y el ser humano comparte la naturaleza. Y la parte de la interculturalidad como una apuesta más política, como un intercambio horizontal y un diálogo de saberes entre culturas, sin considerar una de las culturas hegemónicas, y que realmente tiene que ser una apuesta que no es una visión para pueblos indígenas o aprendientes, sino que tiene que ser una visión transversal de la nueva sociedad que ojalá podamos construir y por la cual apuesta también el RUICAI y también Kairos, ¿ya? Bueno, vamos a dar la palabra a nuestra apreciada amiga Alta Hooker, que es rectora de la Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense. Yo solo quiero decir algo, rectora. En Nicaragua tenemos el Consejo Nacional de Universidades. Lo hemos dicho siempre, no como discurso, sino porque sabemos que es así. El Consejo Nacional de Universidades no le podríamos llamar Consejo Nacional de Universidades, ni sería realmente un Consejo Nacional de Universidades si no tuviéramos la fortaleza de tener universidades comunitarias con compromiso, proyección y prestigio como las que tenemos, y de lo cual usted pues ha sido una gran promotora e impulsora. Pero bueno, rectora, por favor. Muchas gracias, ingeniero
Telémaco. Bueno, muchos saludos a todas y todos los que nos acompañan en este foro virtual, a los panelistas, el doctor Roberto, a la hermana y los hermanos de la RUICAI. Un agradecimiento muy especial a los rectores eméritos, el doctor ingeniero Telémaco y el doctor Tamarit, por estar facilitando este espacio de diálogo de saberes y haceres desde el corazón y la razón en el momento en que estamos caminando las palabras de la RUICAI. ¿Por qué hacemos especial mención al doctor Telémaco y al doctor Tamarit? El doctor Telémaco nos ha acompañado a la RUICAI en la construcción de su camino, de ir fortaleciéndose, y el doctor Tamarit nos abrió las puertas de la CRES 2018 para que en diferentes espacios pudiéramos con nuestras propias voces compartir nuestros sueños y aspiraciones. Ahora, rápidamente, como lo decían los compañeros, ¿qué entendemos por comunidad? La comunidad para los pueblos indígenas y afrodescendientes es más que un territorio geográfico. Es un espacio de convivencia y toma de decisiones colectivas donde hay gobiernos propios, autoridades tradicionales, líderes comunitarios, síndicos, guías espirituales, sabios, sabias, con poder de decisión sobre los asuntos que tienen que ver con la comunidad. Hay una historia oral, hay lengua propia, y el manejo de la biodiversidad se lleva como parte integral de la vida misma. Nosotros de todo corazón podríamos decir que la comunidad para los pueblos es nuestra casa, es nuestra escuela. Ahora, todo este accionar, todo este movimiento que se hace en la comunidad, a cómo está organizada las cosas que hace, se fundamenta en la filosofía de la vida de los propios pueblos, en su cosmovisión, en su manera de ver la vida, y es una manera diferente de cómo lo ve Occidente. En las escuelas endógenas, esto lo compartía Marcia, ¿verdad? En las familias, las madres enseñan a sus hijas y los padres a sus hijos cómo prepararse para la vida, para poder cuidar a su familia, pero también poder cuidar a su comunidad y asumir en un momento determinado el liderazgo de esos espacios. Ahora, yo me pregunto, si esto es así, ¿podrá el otro diferente entendernos? ¿Qué tipo de educación y relaciones necesitamos? Aquí hemos venido planteando que, lo dijeron los compañeros, que necesitamos construir las relaciones interculturales entre las diferentes culturas, pero también lo planteaban en equidad y igualdad de condiciones para que se pueda llevar a cabo un diálogo epistémico. Aquí el ingeniero Telémaco hablaba sobre los principios de la interculturalidad cuando él inauguró. Él hablaba de la reciprocidad, hablaba de la voluntad, del conocimiento, de la valoración, del respeto y un sinnúmero de aspectos que son fundamentales para que podamos hacer ese diálogo de saberes y hacer. Pero entonces, ese diálogo esos principios necesitan indicadores donde podamos monitorearlos y donde podemos validar las cosas que hemos venido diciendo que son fundamentales. Aquí podemos decir, por ejemplo, necesitamos que las universidades convencionales lleven estadísticas de quiénes son los que están accesando, permaneciendo y graduándose. Pero más importante, ¿sí?, esos compañeros y compañeras que salen de la jaula, si al regresar, primero, si regresan a la comunidad, y segundo, si son aceptados en la comunidad. También, de qué territorios provienen, para saber dónde es que necesitamos continuar fortaleciendo el acceso, el uso de nuestras lenguas en las aulas, pero la participación con nuestras propias voces,
para ser proactivos en las aulas y poder, desde el propio conocimiento que llevamos, articularlo con el de Occidente e ir entendiendo qué es lo que se está haciendo. Si no, no vamos a tener la capacidad de poder construir ese nuevo conocimiento articulado con Occidente. Necesitamos que los aportes que han dado nuestros abuelos y abuelas también estén en las historias, en las aulas de clases. Lo otro que es fundamental, y lo hemos venido trabajando desde el CRISAC con la red, son las formas diferentes de realizar investigaciones para que las comunidades puedan dejar de ser objetos y convertirse realmente en sujetos del desarrollo de su propio destino. Para eso hay organizaciones indígenas, afrodescendientes en cada uno de nuestros países y que han soñado y aspirado esa educación para nuestros pueblos. Ahora, la educación que soñamos y aspiramos consiste, como decían los compañeros, en un sistema de saberes, de conocimientos y prácticas que enseñan desde la razón y el corazón para la vida en colectividad y que reflejan la comunitariedad. Está dirigido a fortalecer la identidad y a revitalizar la cultura. La construcción de relaciones interculturales, yo diría desde lo más profundo de mi corazón, es lo que creo, es una gran oportunidad que nos ofrece el contexto de hoy para poder romper las estructuras de saber hegemónico y colonizador. Es una estrategia de búsqueda para erradicar la discriminación, los estereotipos, el racismo, las inequidades y la marginación de sus pueblos. Es importante resaltar que los pueblos indígenas y afrodescendientes son herederos de conocimientos ancestrales. Y estos conocimientos son los que irradian a la comunidad, irradian a su pueblo, a sus hijos e hijas, y son los que es necesario que podamos compartir. Ahora, me gustaría en este momento compartir un pensamiento del hermano Tamarit, al decir él que este camino de la interculturalidad, ¿verdad?, nos convoca a trabajar de manera humilde, pero potente, a llevar la voz de la interculturalidad, donde tomemos conciencia de la necesidad de transformarnos para transformar conciencia, no, para transformar nuestras realidades, la necesidad de reconocernos, revisar nuestras prácticas y no escapar de la responsabilidad de respetar la diversidad cultural y rescatar las formas tradicionales y experimentales como parte de la cultura presente. Yo estoy muy segura de que se puede hacer, y para esto me monto en las palabras que nuestro hermano, el ingeniero Telemaco, siempre ha dicho: hacemos camino al andar. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciada rectora. Bueno, una cosa importante, pues, de todo lo que ha dicho importante, ¿verdad?, es que no hay que confundir comunidad, no es sinónimo de territorio. Comunidad, lógicamente, tiene que ver con una visión integral de convivencia, de comunicación, una gran parte de esa comunicación oral, de respeto intergeneracional, incluso a los abuelos y abuelas, con un respeto, yo diría, intergeneracional, porque hay que hablar de interculturalidad, perdón, de transdisciplinariedad, pero hay que hablar de una relación intergeneracional también muy importante, ¿verdad? En este caso, de lenguas propias, de una visión de la biodiversidad como parte de la esencia misma de la comunidad. Eso es vital. Y en este sentido también, para no dar más, el tema de que la interculturalidad es un desafío, es una oportunidad, es un desafío. Yo creo que, yo personalmente, pues aquí doy mi opinión, difícilmente creo que podremos construir una verdadera sociedad mejor para todos y todas, sin que nadie se quede atrás, como dicen los objetivos, si no hacemos con una visión intercultural del desarrollo, de la comunicación horizontal entre, y aquí va, por eso es que, como dice René, esto es una apuesta política, ¿verdad? Una apuesta política de desarrollo humano real. Pero bien, no voy a comentar más de todas esas
excelente ponencia nuestra apreciada amiga Héctora, pero solamente digo, no es igual que los estudiantes, por ejemplo, de la costa caribe y los que estudiaron en las universidades del Centro Pacífico, al trabajo que han hecho las comunidades, porque trasciende, es una visión mucho más integral, y la propia investigación tiene una visión diferente, digamos, una visión integral y una visión de pertinencia, apropiación, arraigo, y de entender también, como digo, no solo los aspectos materiales, sino los aspectos de las tradiciones y cosmovisiones de los propios pueblos y comunidades. Eso es vital. Entonces, por eso es que no se puede hacer para, sino como dice Livio, desde, con y para, que es diferente. Pero bueno, nuestro amigo Roberto desde Chiapas. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación de Kairos y en especial a Telémaco. Le dije desde el principio que este era para mí un reto muy importante, puesto que están los líderes, los expertos en materia de interculturalidad de América Latina y el Caribe en este foro. La única referencia que tengo de la interculturalidad, le decía yo a Telémaco, es haber nacido en Chiapas, un estado en donde se vive cotidianamente esta relación que hay entre distintas culturas y pretender tal vez desde esta perspectiva histórica entender por qué estamos discutiendo ahora sobre la interculturalidad y la educación comunitaria. Si volteamos tantito en la historia, vemos que pues, en el caso de México, que pues también se vive situación similar en América Latina, pues venimos de un encuentro, le llamaron, de dos mundos. A todos nosotros nos enseñaron a decir que fue el descubrimiento en la escuela primaria y digamos que cada país asumió sus propias políticas. México pues apenas va a cumplir 100 años la creación de la Secretaría de Educación Pública y desde el principio el primer secretario Vasconcelos pues traía un proyecto que podría ubicarse dentro de la interculturalidad, aunque fue muy criticado. Él estaba pensando en crear la raza cósmica, una mezcla de Occidente y de las culturas propias americanas. Fue pues infructuoso todo su paso en este sentido de esa construcción. Digamos que se mantuvo esa, separación en la educación, digamos, occidental. Es hasta los años 40 que se crea la famosa que ya comentaba David, la Dirección de Educación Bicultural, bilingüe y bicultural. Y es a partir de ese momento que empieza, digamos, a reconocerse, a enseñarse en la educación básica en las lenguas indígenas. Pero digamos que viéndolo en términos de, así como nos decía Prigogine, cómo se calienta el horno, pues vino calentándose el horno y al menos en México y en toda América Latina, este horno tal vez no explotó, pero se transformó en una serie de expresiones en toda América Latina en ocasión de los 500 años de
del encuentro de dos mundos, ahí se rebautizó como encuentro. Y estamos hablando de 1992. En México, aquí en Chiapas, pues hubo manifestaciones tremendas. El pagano de todo eso fueron los monumentos de Cristóbal Colón. En todos lados los pues asediaron. Aquí no fue la excepción. En Chiapas pues también hubo repercusiones en el monumento de Diego de Mazariegos, que fue el conquistador de estas zonas. Y recordarán ustedes que justamente en esa misma inercia en Chiapas aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que enarbola un discurso digamos, de los derechos de los pueblos indios. Y es a partir de ese hecho que en México empieza a cobrar mucha importancia el tema intercultural. De hecho, hay que ver que hay alguna coincidencia, no sé si es causalidad, pero hay una coincidencia en que la misma Organización de las Naciones Unidas declara el decenio de los digamos, de los pueblos indígenas del 95 al 2004. Entonces, digamos, ese es el contexto en el cual empiezan a hacerse una serie de reformas, al menos ya para la educación superior. Aquí en México ocurren cosas interesantes. A partir del año 2000 se crea una comisión para analizar cuestiones de la discriminación y que viene a constituir pues la CONAPRED, que es, digamos, un organismo de defensa de los derechos, digamos, y de la igualdad en derechos. Y también en ese mismo movimiento hay reformas en la Constitución política, reformas que reconocían las cuestiones, digamos, culturales. Pues se limitó a lo cultural en los pueblos indígenas, pero se descuidó toda la otra componente socioeconómica, digamos. Sí, respeto tu cultura, pero seguirá siendo pobre para siempre, ¿no? Entonces, ya por ahí Leopoldo Sea hace muchos años dijo, pobre e indio son sinónimos. Entonces, vinieron nuevas reformas en donde después de la lucha zapatista, muchos de los acuerdos suscritos en San Andrés cobraron forma en el artículo 2 de la Constitución, en donde ya les dan toda una serie de derechos de organización, de expresión, etcétera, a los pueblos indios. Y también nacen las universidades interculturales desde, digamos, públicas. Actualmente tenemos 10 universidades interculturales públicas, y la dirección esta que mencionaba René David es la que coordina, digamos, es un elemento burocrático que coordina la operación de estas 10 universidades, aunque hay que decirlo claro, la gobernanza depende de los gobiernos de los estados. Entonces, están inmersos en los vaivenes de la política local, y digamos que han tenido grandes problemas para tener una, digamos, identidad propia, una identidad universitaria. Y efectivamente, como decía también, citando nuevamente
a René. Hicieron universidades para poblaciones indígenas y les llamaron interculturales. En realidad, yo me quedo para cerrar esta primera intervención, en que todo este esfuerzo que se ha venido desarrollando desde el siglo pasado en México, pues debiera de llevarnos a una idea de la interculturalidad como una apertura hacia los demás. Algún profesor mío alguna vez lo dijo: cerrados en tu estructura, pero abiertos a las ideas de los demás. Esto es porque si pierdes tu propia identidad, tu estructura interna, pues desapareces como ser. Entonces, este esfuerzo es inconcluso en México. Creo que tenemos todavía mucho camino por andar. Entonces, hasta ahí llegaría mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, estimado amigo Roberto, que ha hecho una relación del desarrollo histórico, digamos, que ha habido en México, y también algunos planteamientos que desde las propias Naciones Unidas han habido, pues digamos, con relación a la interculturalidad, la educación intercultural. Es importante destacar que han habido también un abordaje a nivel mundial desde las convenciones, ¿verdad? Convenciones específicas sobre el tema, pero en este caso nos referimos particularmente a la educación, así que gracias por esa relación histórica que nos ha hecho. Debo decir que nuestra apreciada hermana Marcia se le ha cortado la internet, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente nos pudo hacer desde Bolivia, desde la parte baja de Bolivia, donde se encuentra ya, sus importantes reflexiones y compartir sus importantes visiones. Pero no estamos seguros si podrá reconectarse nuevamente, pero afortunadamente tuvimos la suerte de que pudo compartir esa visión. Entonces vamos a iniciar unos comentarios de cierre de máximo 3 minutos, ¿verdad? Entonces con nuestro apreciado amigo, hermano Livio Palechor. Adelante, Livio. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que si bien es cierto el tema de la interculturalidad es fundamental, es importante abordarlo en lo que Occidente llama lo académico. La interculturalidad es y debe ser, bueno, para nosotros es, pero creo que debe ser para todos un proceso político que tenemos que abordar todos los pueblos, ¿no? Como se ha dicho en principio, no solamente los pueblos indígenas, sino todos los pueblos del mundo. Buscar ese respeto de la diferencia, buscar el respeto a la diversidad, y que finalmente eso no nos lo va a regalar nadie. Eso, por lo menos, en lo que a Colombia refiere, aquí los derechos nos los hemos ganado, es como decimos aquí vulgarmente, a los garrotazos. Esto no nos lo da nadie, lo cual implica que hay que hacer un proceso de organización política al interior de los pueblos que permita reivindicar nuestros derechos y permita ganarlos, porque definitivamente los derechos escritos siguen siendo muertos mientras nosotros realmente no luchemos por ello, ¿no? Por eso me parece que si algo hay que traer a la memoria es el tema de la resistencia de los pueblos, ¿no? Me estoy refiriendo con esto a todos los pueblos del mundo, a desaparecer como tal y a mantenernos en ese proceso de diversidad, y que esa lucha es la que nos permitirá entonces hacer efectiva la interculturalidad. Gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, solo decir, la interculturalidad es un proceso político. Y aquí solamente queremos decir, desde el enfoque Kairos, cuando trabajamos la educación, no es para la educación, sino la educación para la transformación de la sociedad, que casualmente tenga una lógica también de inclusión. Y como decía la rectora Alta y todo, cuando hablamos de respeto mutuo, de diálogo horizontal, de comprensión mutua,
de relación sinérgica, eso es esencial para la convivencia y esencial para la sostenibilidad, no para la educación, sino fortalecido a través de la educación para un desarrollo humano real de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo, apreciado amigo Olivio. René, por favor. Bueno, pues retomando esta idea, ¿no?, que ponía Livio, que efectivamente tomar la educación intercultural como una apuesta política, que pues tiene que ver finalmente con un proceso reeducativo a nivel global, ¿no? Efectivamente. Es decir, la educación intercultural no solo debe estar restringida al ámbito académico, como bien decía Livio, ¿no?, o al ámbito de las currículas, sino que tiene que ver con una dimensión mucho más humana, ¿no?, de transformación. Es decir, tiene que incidir intersubjetivamente en la forma en cómo nos relacionamos y en la forma en cómo nos concebimos. Es decir, eso tendría que ver con una apuesta mucho más general en los gobiernos de nuestros países, ¿no? Es decir, ha habido, bueno, en el caso de algunos países de América Latina, donde esto más o menos ha ido avanzando, ¿no?, de manera alentadora, pero hay otros países donde esta dimensión de lo intercultural va a ser un camino todavía más difícil, ¿no? Ahí justamente yo creo que esto también que se ha mencionado de la sinergia, ¿no?, esta unión justamente de fuerzas y este caminar juntos, ¿no?, que hemos venido realizando en las últimas décadas es fundamental para poder lograr justamente una interculturalización de nuestras sociedades, ¿no?, más allá de los ámbitos puramente educativos. Es decir, tenemos que buscar incidir justamente en una interculturalidad a nivel mucho más amplio, ¿no?, mucho más global, ¿no?, y que efectivamente pues logre derribar todos estos muros y todas estas inercias que venimos arrastrando desde hace ya varios siglos. Gracias, René. Efectivamente, si la interculturalidad la vemos como un elemento a tomar en consideración solamente en los pueblos y comunidades indígenas, o si lo vemos realmente solo desde el ámbito de la educación, sería una visión totalmente incompleta. O sea, la sociedad en su conjunto transversalmente, sin negar, pues, digamos, el esfuerzo afirmativo que hay que hacer, debe tener ese enfoque, como digo, porque si no, pues ya vemos la sociedad que tenemos. Es una sociedad de intolerancia, con violencia, no hay, donde el diálogo horizontal es carente, donde el respeto es carente y donde las sinergias son carentes, sino una visión vertical del mundo, ¿verdad? Y del mundo, donde hay no, culturas hegemónicas, sectores hegemónicos, regiones hegemónicas, países hegemónicos, ¿verdad? Eso nunca eso nos va a llevar a la destrucción. Pero bueno, apreciada rectora, gracias, René. Micrófono, por favor. Micrófono. Micrófono, rectora. Ya, rectora, ahora sí. Yo quisiera realmente agradecer este espacio de diálogo de saberes y haceres, donde podemos hablar desde el corazón y la razón, como dijimos antes, porque nos permite realmente compartir, nos permite ir conociendo el pensamiento del otro, pero una de las cuestiones que más me parece importante en este caminar es que al hacer la solicitud de este espacio para que lo facilitara los hermanos Telémaco y Tamarit, la anuencia fue inmediata. Eso quiere decir que para la RUICAI es fundamental las alianzas, lo decía Marcia. Ahora, nosotros estamos claros hacia dónde queremos ir. Nosotros, las líneas de la CRES 2018 están claras y son fundamentales, ¿verdad? Solo necesitamos ir poniéndole los indicadores y construyendo, agarrarnos de la mano sin desconfianza y construir ese camino para todas y todos. Yo sé que es posible. Es cierto que es un tema político, tiene mucho que ver con compartir el poder, y eso duele, eso no es fácil, pero que también nos estamos preparando, y no de mala manera. La red tiene en estos momentos 14 estudiantes en el doctorado en estudios interculturales.
y lo hemos hecho en conjunto, ¿verdad? Donde cada quien ha puesto un granito de arena. Yo creo que para terminar esta parte, después de compartir una vez más mi cariño con todos los que están participando y escuchándonos, a los hermanos Telémaco y Tamarit, decir que el camino no es fácil. El camino es largo, es tedioso, pero no nos podemos cansar. No podemos dejar de que nuestros hijos y nuestras hijas caminen por este mundo sintiendo vergüenza de pertenecer a pueblos diversos. Muchas gracias. Gracias. Solamente, no es fácil, pero es imprescindible, diría yo, ¿verdad? Para poder hablar de desarrollo humano con inclusión y sostenibilidad. Y la rectora insiste mucho en corazón y razón, los aspectos fundamentales. Me encanta esa frase. Y aquí, rectora, desde Kairos, y les digo a todos, cuando la rectora me habrá escuchado cuando yo le decía a los estudiantes probablemente que no apoyaran la lucha contra la pobreza, que no apoyaran la lucha contra el hambre, que no apoyaran la lucha, sino que la hicieran propia, que es diferente. Pues yo digo, desde Kairos nosotros no apoyamos la interculturalidad, no la apoyamos. La hacemos propia, que es diferente. Nosotros no apoyamos a Ruicay. Ruicay es parte esencial y fundamental. Y yo quiero decir eso, porque apoyar es como que, bueno, es que no me pertenece, pero voy a apoyarlo. No, no, no. Es esencial para el proceso de transformación con el cual estamos comprometidos. Y ustedes son corazón y parte vital de ello. Roberto. Bien, bueno, un poco yendo hacia la conclusión de el relato histórico que hice, cuando digamos, se sensibiliza políticamente el gobierno federal y los gobiernos locales, empiezan a haber estas iniciativas de universidades interculturales, y el argumento fue solo el 1% de los estudiantes en educación superior provienen de comunidades indígenas. Y un poco a esto que decía Alta, esa vergüenza de ser indio. En México los censos no preguntan ¿es usted indígena o no es indígena? ¿Es usted afrodescendiente? Aunque en el último censo ya lo preguntaron. Normalmente dice, ¿habla usted algún idioma, alguna lengua indígena? Y entonces ya en función de esa respuesta ya hacen el conteo de la población indígena. Entonces sigue todavía siendo algo vergonzante. Tal vez el movimiento del 94 de los zapatistas revalorizó, digamos, el ser indio, y ya digamos que cambió un poquito el discurso político. No sé si la visión del conjunto de la sociedad se modificó, pero aquí creo que el gran reto para la educación superior es lo que decía Alta. No es creando universidades interculturales que realmente no llegan ni al menos del 1% en su conjunto en la población, digamos, la matrícula nacional. Realmente es intrascendente en el total de la matrícula, sino el gran reto es cómo en el total de las universidades se incorpora esta dimensión intercultural, así como han hecho la lucha los internacionalistas para incorporar una dimensión internacional, intercultural en las universidades, pero viendo hacia afuera. Yo creo que las universidades todas deben de incorporar esta dimensión intercultural, pero viendo hacia adentro de sus propios países, de sus propias comunidades. Y hay dos palabras que serían claves para indicar el sentido digamos, de flujo de lo intercultural hacia las universidades. Uno es la inclusión social
que ya está, digamos, puesta en la propia Constitución, en la última reforma del 2018, y la otra es la responsabilidad social, que es cómo las instituciones de educación superior van hacia la sociedad, ¿no? La inclusión es que la sociedad pueda estar en la universidad, y la responsabilidad es que la universidad haga todo un trabajo de desarrollo de las comunidades, digamos, sin importar su ideología, su origen, etcétera. Entonces, y justamente eso es lo que se estableció en la CRES 2018 con pues la destacadísima participación de ALTA en esas discusiones. Creo que hacia allá tenemos que irnos, hacia la inclusión y hacia la responsabilidad social de las universidades. Muchas gracias, amigo Roberto. Efectivamente, haciendo énfasis en el tema de la necesaria inclusión y responsabilidad social como factores fundamentales del desarrollo. Y yo sí, antes de entrar a la parte de nuestro apreciado amigo Pancho Tamarit, yo quiero decir, el tema de la relación intercultural no es un tema tampoco de tamaños en cuanto al número que representa, no. Hay que destacar que incluso cada uno de los 7.760 millones de habitantes del planeta Tierra, cada persona tiene un valor en sí mismo y debe ser respetado. Y cada pueblo y comunidad también tiene un enorme valor, e incluso muchas veces un legado puede ser pequeño numéricamente, pero tiene un legado histórico y cultural y perspectivo enorme, y además merecen esa misión de no una cultura ni un sector hegemónico. Tiene que verse de una lógica horizontal. Creo que la visión de hegemonía está contraria totalmente al desarrollo humano y a la visión intercultural. Al menos yo así lo siento de corazón, ¿verdad? Efectivamente, tiene que haber esa lógica de respeto, de comunicación horizontal, de sinergia. No es que hay que dar la mano, es que la diversidad es parte de la fortaleza, es parte de la esencia de la sostenibilidad. El valor, entonces hay que integrarse al mundo, como digo, pero con orgullosa identidad. Porque ¿qué ha pasado? Se ha menoscabado la cultura, pero como también se ha dicho, se ha querido hacer sentir vergüenza con la educación, que cosa más absurda. Hay que integrarse con orgullosa identidad. ¿Eh? Eso es vital. Desde cada pueblo y comunidad, por pequeño numéricamente que sea, pero no pequeño en importancia. Hay que destacar eso. Puede ser pequeño numéricamente, pero no pequeño en importancia, sino con una enorme importancia y valor para el desarrollo del mundo entero. Eso es claro. Pero bien, yo voy aquí y quiero decir que tenemos con nosotros a nuestro amigo Francisco Tamarit, que lo conocemos cariñosamente como Pancho Tamarit. Así que Pancho, bueno, voy a decir rápidamente, Pancho, el doctor Francisco Tamarit es licenciado en física por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en ciencias del Centro Brasileiro de Pesquisa Física, o sea, de investigaciones de física, pues, ¿verdad? En Río de Janeiro. Se desempeña como profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Fue presidente de la Asociación Física Argentina. Fue decano de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación. Fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del Directorio Nacional del CONICET en representación del Sistema Universitario de Argentina. Y un aspecto más reciente y vital, que tuvimos la suerte, pues, que una persona como nuestro amigo Pancho Tamarit, con esa gran trayectoria y ese gran compromiso, fuera el coordinador general de la Conferencia Regional de la Educación Superior para América Latina y el Caribe 2018. Pero quiero decir, la conferencia se desarrolló en un periodo del 11 al 14 de junio, creo. Pero llevó toda una fase preparatoria muy grande, muy intensa, ampliamente participativa,
de instituciones, organizaciones, gremios, y nuestro amigo Francisco Tamarit coordinó todo eso. O sea, no es la coordinación del evento, sino la coordinación del proceso, y ahora tiene bajo su responsabilidad el director de la oficina de seguimiento, porque luego se derivó el plan de acción 2018-2028, y la CRE sigue siendo sus principios fundamentales. Hay que hacer unas adecuaciones, sobre todo por lo que ha pasado con la pandemia, pero en esencia lo planteado, al igual, e incluso recogió, lo dicho en la conferencia regional de La Habana, 96, en la conferencia mundial del 98, en la conferencia regional del 2008 en Cartagena de Indias, luego en la conferencia mundial del 2018, del 2009, y la conferencia del regional 2018, que además fue en ocasión del centenario de la reforma de Córdoba, un hecho histórico, y además con enorme contenido, amplia participación e indiscutible legitimidad del proceso y sus resultados. ¿Qué mejor que tener, pues digamos así, a alguien como nuestro amigo Pancho Tamarit? Y yo quiero decir, para darle la palabra, que como parte de la declaración hay un apartado que se llama Educación Superior, Diversidad Cultural e Interculturalidad en América Latina. Eso es parte esencial también de eso, y ahí tuvo pues también, entre muchos también, nuestra apreciada amiga Alta Júcar. Apreciado amigo Francisco Pancho Tamarit. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para los que están más lejos. Para mí es una alegría estar con tantos amigos, personas que quiero tanto y con quien compartimos tantos sueños. Saben que la CRES tuve el honor de coordinarlo, pero fue hecho con el esfuerzo de miles y miles de personas en América Latina. Y acá, quienes están en el panel, pero muchos de los participantes fueron parte de esos esfuerzos enormes. Y esto tiene que ver con un hecho bastante interesante, y es que desde la década del 90, con la aparición de la Organización Mundial de Comercio principalmente, una vieja tensión que había en la educación superior mundial comenzó a poner en cuestión el valor de nuestro sistema educativo, hecho a lo largo de muchos siglos en América Latina, porque nuestras universidades más antiguas ya están cerca de cumplir 5 siglos, casi tan antigua como la colonización. Y les quiero contar algo muy, muy personal. Yo vivo en una provincia que se llama Córdoba, en Argentina, donde existe la creencia de que no hay pueblos originarios, donde se cree que no hay pueblos afrodescendientes. En esta provincia existe una etnia muy importante llamada los Comechingones, que habían recibido por una célula real la propiedad de las tierras. Había pasado esto en algunos lugares de América Latina. Y sin embargo, en la década de 40, un gobernador de esta provincia decretó la extinción masiva, él dispuso por una ley que se habían extinguido todos los pueblos originarios, los indígenas, y así el Estado provincial se apropió de las tierras, que eran muchísimas, que habían heredado los pueblos originarios. Fíjense cómo la cultura foránea vino a generar estos conflictos a donde antes no existían estos conflictos. La CRES se pensó, para los que no estuvieron, se pensó en clave de América Latina y no en clave de las universidades latinoamericanas. No porque no tengamos que reflexionar sobre la universidad, sino porque tenemos muchos espacios para pensar cómo articularnos, cómo mejorarnos. Pero lo que es ineludible, indiscutible, es que en este estado tan triste en que se encuentra América Latina, siendo la región más desigual, a pesar de sus riquezas naturales, siendo la región más violenta, expresando una falta de reconocimiento entre nosotros, porque esa violencia está muy marcada por problemas interpersonales que tienen un origen intercultural. Y cuando planificamos los 7 ejes temáticos, los pensamos tratando de abordar cada una de las dimensiones de esta tragedia latinoamericana. La falta de derechos, la falta de sostenibilidad, la falta de desarrollo humano, económico y social, la falta de integración y la falta de respeto a la diversidad cultural. Esos fueron los ejes que nos reunieron.
A mí me gusta decir que sobre 6 de los ejes yo entré a la coordinación con cierta seguridad, porque tenía todo que ver con mi formación cultural. Pero hay un eje en el cual yo salí totalmente transformado, y tiene que ver con el eje de la diversidad cultural. A mí la CRES me hizo reposicionar mi actitud personal en esto que para mí siempre había sido una dimensión importante de mi militancia, que es el latinoamericanismo. Y en ese sentido yo soy muy grato a todo el equipo que coordinó el doctor Daniel Mato, y que fue acompañado por muchos de los que están aquí hoy, y que en algún sentido, en el mejor de los sentidos, sin que nadie se lo propusiera y sin que nadie lo notara, tuvieron la inteligencia de apropiarse de la CRES. Si ustedes estuvieron en la CRES, sabrán que el tema de la interculturalidad fue el que más entusiasmo produjo, y eso fue gracias a una actitud de humildad, de respeto y de mucha interculturalidad, porque se hizo mostrándonos cómo se tienen que hacer las cosas, respetando, trabajando, convocando. Es una vergüenza que América Latina, después de 500 años, no del encuentro, sino de aquel choque asimétrico que fue la colonia, siga sin tener en su agenda política, en su agenda social, la deuda inmensa que tenemos nosotros con nosotros mismos cuando hablamos en términos de interculturalidad. Quizá ninguna otra región del mundo, como América Latina y el Caribe, fueron tan aculturalizados, en el sentido de que se sometieron a una práctica eurocéntrica mal justificada y mal implementada. Y esto no es algo que yo esté cargando sobre la espalda de los europeos, por favor. Estoy hablando de nuestro posicionamiento desde lo que llamamos el sur, desde la periferia del mundo próspero. Porque lo concreto es que nuestros estados nacionales, que se formaron hace 200 años, mucho después de las universidades, usaron a nuestras instituciones como elementos de esos procesos de aculturización. Si hay una disputa hegemónica en términos culturales, que hoy es claramente dominada por una visión eurocéntrica nuestra, también es cierto que nuestras universidades fueron instrumentos de reproducción de ese modelo de desigualdad y de desequilibrio cultural. Y permítanme que sea un poco más duro y diga que hoy continúan siendo. Porque es cierto que hoy las universidades abandonaron aquella matriz elitista, y que es cierto que, por ejemplo, el movimiento reformista de Córdoba lo denunció y se ocupó de ese problema, como también los jóvenes del 68, del 69, del 70. Pero lo concreto es que no conseguimos romper esta matriz de desequilibrio, en el cual la interculturalidad, como bien se dijo, es un problema de las minorías, mal llamadas minorías culturales, porque la interculturalidad se sigue pensando como un instrumento más solapado para la aculturalización eurocéntrica de estas comunidades. Los pueblos originarios, los afrodescendientes, los campesinos, ellos deben adquirir los patrones culturales europeos, occidentales, positivistas. Y nosotros no estamos ni condicionados, ni obligados, ni siquiera invitados a hacer algo equivalente con esta riqueza cultural con la cual convivimos. Y en ese sentido, la distinción que ustedes hacían entre comunitario como una actividad interna, ¿no?, frente a intercultural es muy importante. Porque si nosotros seguimos sin poner en cuestión este sistema hegemónico educativo, entonces la tarea va a ser muy difícil. Pero yo, como dijo Alta, soy optimista. Creo que año a año vamos ganando en adeptos, en argumentos, y empezamos a analizar estos procesos, que es algo fundamental, es algo necesario. Fíjense que si hay algo que caracteriza al sistema universitario latinoamericano es la falta de integración. Porque la integración no consiste en hacer congresos, encuentros de rectores o conferencias como esta. Eso ayuda. Pero si miramos, por ejemplo, basados en nuestro
este eurocentrismo que yo critico. Si nosotros mirásemos lo que hace Europa, veríamos cómo Europa fue capaz de utilizar al sistema universitario y al sistema de producción de conocimiento como un actor central en el proceso de rupturas de esas barreras que tanto odio habían generado a lo largo de la historia en esas naciones. Y fíjense cómo en nuestros países, más allá de cualquier posicionamiento político, en la agenda de la integración regional solo están presentes el comercio y eventualmente la resolución pacífica de conflictos. Pero nunca se aborda el desafío concreto de generar un proceso de integración cultural y nunca se incluye a la universidad o a la educación superior, ni a la ciencia y la tecnología en esa agenda de construcción de una nueva realidad. Una nueva realidad que no es una nueva identidad cultural, es la suma de muchas culturas nacionales, originarias, afrodescendientes, pero también de comunidades migrantes que fueron enriqueciendo nuestra América Latina y sigue sin encontrar expresión. Hoy la protesta de los pueblos originarios en algunos países es considerada terrorismo. ¿Cómo podemos permitir desde las universidades? ¿Cómo no alzamos la voz para denunciar esto que es un atropello cultural? Porque quieren usar las mismas herramientas que se usan en el mundo para que las naciones poderosas conquisten mercados a través de sus ejércitos, para tratar de callar las voces de quienes solamente reclaman ese reconocimiento y esa reparación que nuestras naciones nunca les dieron. Las redes como Ruicay muestran que si alguien entendió la integración cultural, son los universitarios y las universitarias afrodescendientes y originarias, porque ellos han conseguido vencer los límites y las fronteras de nuestros estados nacionales. Estados nacionales que son omisos en este proceso de generar condiciones adecuadas para poder construir un futuro próspero, pero basado en un paradigma distinto al que nos imponen de buen vivir. Si nosotros no fuésemos capaces de aprovechar toda esa riqueza, esos saberes que hemos desarrollado antes de la llegada de los europeos, pero si no fuéramos capaces de conjugarlos para construir un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de futuro, entonces estaríamos cometiendo el error histórico más atroz que podríamos dejar para nuestros descendientes. Por eso yo quiero decir que, siguiendo un poco los lineamientos de la CRES, es necesario profundizar todos estos debates. Como dice siempre, como he aprendido de Daniel Mato, un gran amigo, contra el racismo no alcanzan con no ser racista. Hay que ser un militante contra el racismo. Y entonces hago mía las palabras de Telémaco cuando dijo, frente a la interculturalidad no podemos tener una actitud pasiva, tenemos que tener una actitud profundamente activa. Y hoy no vemos esa actitud en el establishment universitario hegemónico. Pero eso no significa que no estemos avanzando. Pero si avanzamos, este avance no viene de arriba por una indicación o un mandato, viene de abajo por el interés solidario y generoso de las mismas comunidades que al pelear por sus derechos y por su participación activa nos muestran cuál es el camino que nosotros todos, desde México hasta Chile y al sur de Argentina, pero pasando por todas nuestras islas, debemos seguir en términos de interculturalidad. Yo quiero agradecer esta posibilidad e invitarlos a que, ya sea con los lineamientos de la CRES 2018, que mucho dijo sobre interculturalidad, pero también con las especificidades del territorio, podamos avanzar más rápido en esta misión. Y yo sé que nos espera un futuro de muy buen vivir. Estoy convencido de eso. Pero, como dijo Alta, no tenemos el derecho a cansarnos. Tenemos que trabajar incesantemente alrededor y atrás
de estos objetivos. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado amigo Francisco Tamariz, por tan brillantes, amplias y visionarias reflexiones. Y efectivamente debemos estar convencidos, como lo decimos también en Kairos, que no es fácil, pero más convencidos que es posible. Y ustedes lo han demostrado. El trabajo que han hecho las universidades interculturales, comunitarias, no ha sido fácil, pero aquí están. Incluso los procesos de acreditación que muchas veces se han impulsado en el mundo ha sido para eliminar, no para fortalecer, ¿verdad? Y eso también ustedes han luchado por eso y han ido posicionándose con eso, casualmente para hacer una calidad con pertinencia, no una calidad para la homogeneización alienante, vertical. Entonces, desde ese punto de vista, debemos estar absolutamente convencidos que es posible. Y una vez más, yo quiero saludar, yo digo, lo de la CREDES, Pancho, su lineamiento, su ejes, sus principios, aún después de la pandemia, tienen validez absoluta y total. Hay que ver las betas, indicadores, se pueden variar, pero los fundamentos son esenciales, no para una educación por la educación, sino en educación para una Latinoamérica, el Caribe y un mundo mejor, que es el fin último, ¿verdad? Una sociedad mejor, con verdadera inclusión y, como digo y repito, donde nadie se quede atrás, porque entonces no hay desarrollo humano real, efectivamente, ni con justicia, equidad ni inclusión. Y efectivamente, al buen vivir. Yo quiero una vez más, en representación de Kairos y el mío propio, saludar a los pueblos originarios, afrodescendientes, a los pueblos y comunidades indígenas de nuestra América. Y por supuesto, me tomo la libertad de nuevo de saludar a toda la comunidad universitaria de esas 10 universidades, de las 10 de las universidades que forman RICAI y de Huracán en particular. Me honro muchísimo de ser parte de ella, y a todo el pueblo de la costa caribe nicaragüense y a los pueblos del mundo también, que como Kairos estamos comprometidos. Y una vez más repito, discúlpame que insista, nosotros no estamos para apoyar la interconexión como esencia fundamental de la convivencia y el desarrollo humano, con inclusión real y verdadera, con integración necesaria, como dice nuestro amigo Pancho, pero a su vez con identidad. Tenemos que integrarnos, debemos integrarnos, es necesario que nos integremos, pero sin renunciar a nuestra identidad, sino como realmente conservando, fortaleciendo y desarrollando nuestra propia identidad, pero en una perspectiva de integración, no solo regional, sino también ahora mundial. Desde ya les digo, además de seguir fortaleciendo este trabajo a nivel regional, también vamos a fortalecer esa relación interregional, intercontinental, como esa lógica de transformación humana de nuestro planeta, en esa lógica que ustedes han venido promoviendo. Yo quiero felicitarles también, porque el trabajo que han hecho es tesonero, es difícil, pero exitoso al final. Y eso es clave, como sepan, y tenemos que seguir avanzando, no por una satisfacción, es que la sociedad requiere que sigamos avanzando en esta dirección para poder hacer realidad un futuro mejor para todos y todas, sin exclusión y sin que nadie se quede atrás. Muchas gracias nuevamente, ha sido un extraordinario placer compartir con todos ustedes, los panelistas y con Pancho, y por quienes nos han visto, pues nuestro saludo, compromiso, y seguimos uniendo los vigores dispersos a, como decía Rubén Darío, haciendo camino al andar con Antonio Machado, comunidad en la diversidad, pero por el bien común. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias, un abrazo a todos. Livio, René, Alta, Roberto, Telémaco. Gracias. Un abrazo a todos. ¿Dónde salimos? ¿Dónde es que vamos a salir?